Buenas, mi nombre es Luis Eleida Ponce Torres, soy de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, curso del quinto semestre y soy del grupo 21. A continuación, les mostraremos la parte del hemisferio izquierdo donde se encuentra el área de Wernicke. La parte de acá es la parte frontal, la parte parietal, la parte temporal y la parte de acá queda la parte occipital. El área de Wernicke queda en el lóbulo a la altura de la parte temporal. Como pudimos observar en la escena que nos vimos anteriormente, la lesión que se produce en el área de Wernicke produce la fascia. También puede producir las estructuras adyacentes. Esto también puede tocar la parte del lóbulo parietal, incluso en algunos aspectos puede también meterse en el área occipital. Esto depende también mucho de qué tan duro haya sido, digamos, la frecuencia del golpe. Cuando más extensión y profundidad tenga la lesión del impacto, incluso llegando a afectar a la sustancia blanca, peor pronóstico, digamos, en la parte material, nos centramos en esta área y nos concentramos también en la fascia de Wernicke, que se produce como también es conocida también como el área 22 de Brockman. Como lo pudimos ver en la maqueta, al momento del impacto, les mostramos una maqueta donde queda el área de Wernicke sana, natural, donde te podía, digamos, dar la parte del lenguaje y como tal. Pero ya después, más adelante, les pudimos mostrar que la parte, digamos, ya afectada, que era la parte roja, como tal, era, digamos, la lesión que se tenía y que ya comenzaba las dificultades, como ya llama la fascia de Wernicke. Las características que tiene esta fascia es, como podemos observar, a diferencia, pues es diferente al área de Broca. Aquí el lenguaje es fluido, entonces se está hablando, es lo que parece, o sea, la fluidez de esa parte de la afectación al área de Wernicke es como la fluidez que se va con como coherencia, pero a la vez es incierta, pero todo está yendo bien. Pero después hay que tratar, como escuchar al paciente que llega a nuestro consultorio y poder ver qué cuenta o qué está diciendo, o qué hechos o qué sucesos. Y eso como podemos, digamos, como quizás tanto tiene el sentido que la persona nos está dando como independientemente. Dependiendo de la gravedad de la fascia, pues esto también hace que la persona pues sea menos, hable más, o pueda que la gente tenga la parte de su lenguaje completamente y a la vez es como intangible. De ahí surge la jerga básica. ¿Por qué? Pues a pesar de toda esta gramática que tiene como lidia, sea, digamos, la correcta, la articulación, el ritmo y la prosódica, que es lo que viene a esta área, que es la parte del lenguaje. Entonces, al oírlo, cuando tenemos la conversación con el paciente, se está teniendo, digamos, una conversación fluida. Pero después podemos encontrar que pues ahí como tal podemos encontrar la fascia. Entonces, ejemplo, la parafasia fonética. Digamos, a la persona que está llegando a nuestro consultorio, le decimos vaso, pero la persona dice soga. Entonces aquí en la parte de su pensamiento tiene como una idea de lo que es la palabra, o sea, la imagen vaso, pero al decirlo en la parte del lenguaje está diciendo soga. Entonces esa es la fascia. La parafasia semántica es como cuando decimos la persona, le decimos lápiz, la persona dice y tiene pensado igualmente la misma categoría, o sea, es lápiz y viene a decir boli, o sea, le simplifica los sinónimos y las sílabas. Todo esto es como omitir esas palabras importantes. Cuando ya tenemos esas parafasias, viene omitir las sílabas. Estas palabras son incompletas. Viene la parte de lo que es el neologismo, pero también son las palabras nuevas que se vienen a dar en el contexto cuando damos, digamos, la forma de abreviación verbal que tenemos con el paciente. Cuando todo esto se junta y la persona habla fluido y tenemos ese contexto de fluidez con el paciente, nos comenzamos a poner como decir, ¿qué está diciendo? Entonces tenemos que encontrar cierta fluidez, ciertos indicios y patrones que esa persona nos está permitiendo. Esta característica se da más destacada junto a la comprensión en la parte del lenguaje en la fascia de Wernicke. En el área de Broca, el habla es más fluyente, pero sí la persona más o menos puede articular. O sea, da el esfuerzo,
da digamos la concentración, aunque hable un poco entrecortado, pero es un poquito mala, pero se tiene como el esfuerzo. Y en esta fascia hay más articulación, pero todo tipo de problemas puede hacer que uno entendamos a la otra persona. El punto de característica es que la broca, la persona tiene digamos la comprensión bastante perseverante, o sea, como lo decíamos, se esfuerza. Y en la fascia de Wernicke, esta tiene una alteración, que esto significa que pues la persona le cuesta mucho entender la parte del lenguaje, lo que se le está indicando o lo que se está diciendo en la parte de la conversación. Todo esto conlleva a que pues básicamente pues a lo que nosotros mejor decimos o le decimos a una persona, dame un peine, y la persona puede tener digamos el peine en la mano, pero no te lo pasa. ¿Por qué? Porque no entiende. Es por la parte del lenguaje, lo mismo, pásame las gafas, hazme el favor. Entonces puede tener las gafas, pero como tal no te las pasa. ¿Por qué? Porque tiene esa afectación en el área de Wernicke y no te da porque no lo entiende. En el área de Broca, el habla sí se da como digamos como la persona en el articular, pero como le decimos anteriormente, todo esto a una parte que conlleva, ¿no? Entonces básicamente se le da digamos una mejor comprensión. El área de Wernicke es la parte que se le da a la parte del lenguaje, esa articulación, en lo que decíamos, la parte fonética y la parte semántica, como lo explicamos anteriormente. Esta fascia es la alteración adquirida que nosotros podemos tener como tal a causa, digamos, del daño que se pueda dar en la área de Wernicke. Aquí se da la distrasia, que es la parte articular, también se viene la parte de disfonia, que es la pérdida de voz, es cuando la persona no puede hablar, pero aún así trata, digamos, como dar una interpretación. La dislalia, esto es como, digamos, la persona no puede desarrollar el lenguaje, digamos, como cuando hay personas o niños muy jóvenes que los llevan como para que lleven cierta terapia para que puedan pronunciar la letra R. Entonces como no pueden pronunciarla bien, entonces no pueden decir como perro, sino dicen perro. Entonces cuando queda como digamos esa es la dislalia, no pueden desarrollar como tal esa parte. Y pues la característica de esta área de Wernicke, de esta fascia como tal, que se da será la parte de la fluidez, la comprensión, la repetición, la denominación, que es prácticamente nombrar los objetos. Como en un ejemplo anteriormente, puedo tener el objeto acá, el peine o las gafas, pero pues puedo, digamos que no sé qué es, pero lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo digo. Eso también afecta en la parte de la lectura y la parte de la escritura. Todo esto en la parte de la parte de Broca, como yo las había especificado anteriormente. La parte de Broca, en la parte de la fluidez, es alterada, y en la parte de la comprensión es muy buena, cuando se tiene, digamos, un choque ahí. En la parte de fluidez, como es alterada, la persona es consciente de lo que está diciendo. Y en la parte del área de Wernicke, cuando tiene la fascia, en la parte de la fluidez, no es muy buena, pero pues tiene una parafasia que, digamos, cambia las palabras. La persona es inconsciente en ese momento cuando está diciendo la textualización del momento, y la comprensión es alterada. Para evaluar a las personas que sufren, digamos, de estas afasias, se le tiene que dar una valoración como tal, que digamos que se tiene que perseverar y ver los indicios o patrones que esa persona tiene. No toda afasia se le lleva el mismo, digamos, comportamiento o tratamiento. ¿Por qué? Porque a estas personas en un año aproximadamente se dice que, digamos, pueden, digamos, retornar su vida a una adaptación diaria o social. Esta afasia es como tal esa parte, digamos, de afectación que tiene como la complejidad. Esto en la parte del área de Wernicke, como afasia afectada, a diferencia de la área de Broca, es una afectación diferente. En la de Broca es una parte de la comprensión y en la de Wernicke es la parte del lenguaje. Puede afectar la denominación. ¿En qué parte de denominación se puede afectar? En la parte, digamos, cuando la persona está haciendo un dibujo, la repetición, digamos que, como ya le especifiqué, no comprende lo que se le está diciendo. Ejemplo, que digamos diga ratón, dice rato, ratón, entonces no comprende como tal, esa parte del lenguaje se le dificulta. Y en la parte de la escritura también puede confundir y comerse ciertas partes como sílabas, y eso también da mismo en la parte de la lectura. Este tipo de afasia es muy compleja
y por el hecho de que pues la persona le cuesta entender todo esto, lo que está sucediendo en su vida, en su momento, en el pasar, en ese transcurso de su vida, depende del grado de la afectación que se está teniendo en ese momento. Como les había dicho, en la fascia de Wernicke se puede producir también, sea por un tumor, sea por la presencia o presión de la zona de acá, de la parte que pueda tener un golpe, el accidente que puede tenerlos como la parte de los cerebrovasculares, o el accidente de tráfico, ya sea una moto, un carro o cuestiones diferentes, pero siempre y cuando tenga el golpe en la parte de esta del hemisferio izquierdo, ya comienza la fascia y la pérdida del lenguaje y la comprensión. Nos ayuda a poder entender o podemos hallar teniendo, digamos, qué trauma se está caracterizando. Esto es donde hallamos y tenemos un traumatismo cráneoencefálico y el cráneo se haya golpeado muy fuerte o haya dado cierta como un apretón o un destrozo interno como tal. Esta afectación se da como tal a esa parte. Entonces esto es lo que nos produce y nos enseña la parte de Wernicke. Como pudimos ver, principalmente al comienzo del video hicimos una escena en la cual una persona tenía una afectación en la parte de acá del hemisferio izquierdo, en la parte temporal, que es la parte de Wernicke. Eso ya comienza a ser la fascia. Esto es donde ya comenzamos a entender la parte como tal, lo que viene a ser el lenguaje,